Buenos días, hermanos. Se inicia una nueva semana y gracias a Dios tenemos la vida y la salud para poder reunirnos, así que es un momento de gozo y de alegría. Y es una bendición también poder participar en esta serie que estamos teniendo en Viña, Villa Alemana y también acá, que se llama Filipenses, Carta desde la prisión, cómo desde lo nebuloso sé vivir en alegría. El tema de hoy va a ser una reflexión acerca de algunos ejemplos prácticos de humildad que vemos nosotros en el apóstol Pablo y cómo esto se ve en cuanto a su relación con la iglesia de Filipenses. Previo a ello vamos a tener un breve momento de oración en la dirección y en el sentido de la predicación de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor. Te lo agradecemos y reconocemos que queremos escuchar, Señor, nuevamente tu palabra acá reunidos. Y para ello te pedimos, Señor, que puedas disponer nuestro corazón, nuestra mente, Señor, a la concentración, Señor, para ser receptivo de tu palabra. Queremos aprender a vivir con alegría cuando las situaciones que estén a nuestro alrededor nos nublen, no veamos tan claras las soluciones. Y para ello, Señor, queremos también escuchar tu palabra, porque queremos saber tener una relación de hermandad, Señor, en nuestra iglesia. En nombre de Jesús, amén. El título de hoy es La relación de hermandad. Dicho sea de paso, no es que la hermana se haya equivocado cuando tenía el texto al principio, solo que después la semana o unos días atrás se modificó. Así que no, usted estaba en lo correcto, solo que después nosotros hicimos una triquiñuela ahí y la modificamos la lectura, pero salimos airosos. Entonces, vamos a continuar y quiero llevarlos a que pensemos en que cada vez que encontramos dificultades, de forma razonable, nosotros nos podemos colocar en el centro de lo que es más importante. Y corremos el riesgo con ello de olvidarnos de todo lo que nos rodea. El apóstol Pablo, en realidad, cuando lo vemos a él, vamos a ver algo diferente. Porque en medio de toda preocupación propia que pudiese tener él por la situación de encarcelamiento que está sufriendo en este momento de la historia en la que vamos, hace una pausa para sus preocupaciones personales y deja un espacio para pensar en sus seres queridos de la iglesia de Filipos. Este pasaje nos mostrará a un Pablo interesado en conocer qué está pasando en dicha iglesia, ya sea a nivel interno en cuanto a las relaciones interpersonales de los hermanos, como probablemente también él esté preocupado por lo que pueda pasar a nivel externo, porque Filipos, bajo el Imperio Romano, es considerada como una de las provincias de este imperio. Y esto acarrea una serie de cuestiones prácticas de cómo vivir. Entre ellas, sus creencias. Así que es natural que quiera saber cómo están por esos lados. Si es que en algo han sido afectados por los romanos. Recordemos también que este apóstol está preso por predicar de Jesús. Y que perfectamente en Filipos pudiesen estar sufriendo algo parecido por seguir al Señor. Sin embargo, Pablo, como quiere mucho a esta iglesia, quiere escuchar buenas noticias para estar de buen ánimo. Este escrito en realidad lo quiere enviar Timoteo, lo quiere enviar a través de Timoteo hacia Filipos, quien es su colaborador de confianza, con quien tiene una relación muy fuerte y que a su vez es a quien encuentra apto para poder enviar a Filipos, puesto que de manera sincera siente que Timoteo siente lo mismo que este Pablo por la misma iglesia. Por lo tanto, espera ser fielmente representado cuando lo envíe. Mientras tanto que Pablo está a la espera de la resolución de su libertad, señala que cuando ello ocurra, enviará a Timoteo y que después
él estaría viajando ya personalmente a ese lugar. Pero lo que va a pasar con Epafrodito va a modificar y adelantará sus planes. Así que es a este último a quien primero enviará con la carta, que es la que se está escribiendo. En el siguiente texto veremos un énfasis en cómo Pablo describe la idoneidad de Timoteo y de Epafrodito, dejando de lado cualquier orgullo personal, en donde va a aflorar en realidad la humildad de Pablo al resaltar de gran manera las características positivas que ambos tienen en el trabajo desarrollado a su lado respecto de la misión de Dios. Finalmente, este escrito nos muestra que en lo nebuloso, que en medio de las dificultades puede resurgir un gozo por la satisfacción de la labor realizada en la misión del Señor, cuya satisfacción no necesariamente está ligada a la duración de la misma o a una posible conversión de muchos al Evangelio, sino que en este caso está relacionada al carácter con el que se afrontó esta situación complicada cuando existe una relación de hermandad en Cristo. Al inicio de la carta, el apóstol escribe sobre el gozo que siente por la preocupación que ha tenido la iglesia que él mismo formó en Filipos. Estamos recordando qué es lo que pasa en los días anteriores que hemos estudiado esta serie. Y a quienes luego él va a instar a que vivan diligentemente el Evangelio, dice. Motiva a sus lectores a que comprendan que nuestra vida es para Cristo. Por ello que todo lo que ocurra o que hagamos debe ser para su gloria. Pero si nos toca morir, también ganamos, porque nos vamos con Él. A continuación, él comenta que nuestra vida debe seguir las enseñanzas de Cristo, en humildad, considerando a nuestro prójimo como superior a nosotros mismos. Por lo tanto, debemos mantener una preocupación constante por nuestros hermanos. Después, les indica que deben mantener en alto la palabra del Señor, haciendo su voluntad, estando o no presente Pablo. Incluso hasta abriendo la posibilidad de que el apóstol no salga vivo de este problema. Aún así, señala que su trabajo no ha de ser en vano. De este modo, es que llegamos ya al texto de hoy, en el cual vamos a reflexionar para comprender que la relación de hermandad se mantiene unida en la adversidad. Como primer punto, mantiene unidad en la adversidad. Mantiene unidad en la adversidad. Este punto está entre los versículos 19 al 24, por si me quiere seguir ahí en su lectura. El estado de Pablo para nada es envidiable, puesto que está preso. No era el más indicado en realidad como para que él esté preocupado por los que están libres. La lógica indica que él debe ser la causa de la concentración o en donde se ha de concentrar la atención de todos quienes le rodean. En aquel momento, las preocupaciones de los filipenses se concentraban principalmente en Pablo. Y las del apóstol debían ser también en dirección hacia sí mismo. Lógico, él era el necesitado. No obstante, Pablo estaba preocupado por la iglesia que había formado y quería tener noticia de sus hermanos, reconociendo que su ánimo mejorará al saber de ellos. Lo que le está pasando a Pablo es que dentro de todo lo mal que se puede sentir por estar preso, está consciente que su ánimo puede mejorar estando ahí dentro, a pesar que la causa de su encarcelamiento es por pensar diferente. En este caso, por seguir a Cristo. Sin duda, que se sentirá mejor él cuando le digan que está libre. Pero mientras eso no pase, el saber de sus hermanos de Filipos, también ha de provocar un mejor estado de ánimo en él. Hermanos que por supuesto compartían el mismo sentir en Cristo que tenía también él. Pero destacándose que en tal unión existían las mismas razones por las que a Pablo lo mantenían encerrado entre cuatro paredes. Por ello que también la iglesia podía comprender muy bien lo que estaba pasando con Pablo. También tenían sus miedos. El texto dice que mientras está preso, igual se está ingeniando Pablo para saber de los filipenses. Físicamente está encerrado, pero su corazón y mente está en Filipos, unidos al resto de la hermandad. Y por el tono del escrito,
pareciera que a él no le interesa mucho su situación. O tal vez, si le interesara, es para liberarse y poder viajar a la iglesia de sus amores, porque ahí está puesta su atención. Como no puede salir, tiene las intenciones de enviar a Timoteo, al ver en él un sentimiento sincero por la iglesia de esta ciudad que él ama tanto. Dice que es un sentimiento por otros que el apóstol no ve muy común a su alrededor. Es un sentimiento desinteresado, desinteresado en buscar algo a cambio. Es una preocupación por el otro que nace de una unión en común. Cristo. Según Pablo, no había otra persona como Timoteo que tuviera la honesta preocupación por el bienestar de la iglesia de Filipos, tal como el mismo apóstol la sentía. Continúa diciendo que el común de las personas que conoce se preocupa egoístamente solo de sí mismo, dejando de lado los intereses de Jesucristo. No muy distinto a nuestro tiempo, porque es frecuente ver cómo al estar pendiente no solo de uno mismo, se pueden eliminar las barreras razonables de hacerlo y transformar nuestra justa preocupación por mantener un autocuidado y se transforma en un egoísmo absoluto, en donde mis propios intereses sean lo más importante, o tal vez lo único que valga la pena por lo que yo deba esforzarme. Como por ejemplo, la predicación del Evangelio, no podemos olvidar de aquello, o del bienestar de mis hermanos. Pablo destaca que ello no es así en Timoteo. Por esa razón es que se atreve a tenerlo presente para tal cometido, porque siente Pablo que está muy bien representado a través de Timoteo. Y aludiendo a los filipenses, que ellos mismos ya conocen bien el sentir que tiene Timoteo por el apóstol, les da a entender que entonces no les sería a ellos extraña ver esta preocupación cuando él lo envíe. El apóstol tiene una unión tan fuertemente ligada con Timoteo que considera su relación como una equivalencia entre la preocupación de un hijo por su padre. En ese tipo de relación, en donde lo que a uno le pase le afecta a ambos, es una unión orgánica muy fuerte, en donde no se puede tomar a uno sin tomar a ambos al mismo tiempo. De esa manera, la adversidad correspondiente al encarcelamiento de Pablo no ha debilitado la unión de ambos. Porque Timoteo tiene claro que buscar los intereses de Cristo Jesús es mantener la unidad con Pablo a pesar de las dificultades que afectan al apóstol y por consiguiente que van a derivar también en dificultades para Timoteo. A diferencia de cualquier otra relación que se pueda ejemplificar bajo las mismas características entre padre e hijo, Pablo agrega que en esta relación Timoteo ha estado muy unido a él en el servicio del Evangelio. Y vemos que esa relación se mantiene, sean cuales sean las circunstancias que estén pasando ambos. Porque la adversidad, mediante la cárcel, tampoco ha eliminado en ninguno de los dos la fe en Jesús. Es así como en la relación entre Pablo y Timoteo, la existencia de una fuerte unión entre ambos es ejercitada en momentos de mayor adversidad y sostenida por los intereses en Jesús. Volviendo ya al deseo de enviar a Timoteo según el versículo 23, Pablo espera conocer el resultado de su propio juicio. Por eso que dice que lo enviará apenas sepa qué pasará con sus asuntos. Y aunque él tiene la esperanza de quedar libre para ir a Filipos a ver a sus hermanos, está pensando en mandar primero a Timoteo, quien tendrá la misión de volver hacia él para contarle cómo están en aquella ciudad, antes de que él pueda viajar de visita. La relación de hermandad también incluye el interés por cada uno de los actores involucrados. El siguiente punto es que la relación de hermandad contiene cuidado por el otro. De los versículos 25 al 27, vamos a ver que mientras espera por el envío de Timoteo y de su propio viaje a Filipos, Pablo comenta que enviará de vuelta a Epafrodito, a quien considera un verdadero hermano que ha colaborado con él codo a codo.
Epafrodito fue el enviado de la iglesia de Filipenses para ayudarlo. Fue el medio por el cual se envió una ofrenda material hacia él, pero que además la ofrenda se personifica también en este mensajero. Porque en el mismo apóstol reconoce que en este enviado él ve un gran aporte. Tanto así que más adelante, en el capítulo 4, versículo 18, Pablo va a decir que ve en él, en Epafrodito, este mensajero, que llega con una ofrenda, no solo la ayuda que él necesita, sino que también ve una ofrenda de olor fragante, agradable a Dios. A continuación, volviendo a nuestro texto, Pablo lo distingue de una manera muy íntegra, en beneficio de su obra. Primero se refiere a él como mi hermano, dice, una cercanía usada en relaciones de creyentes, y que es equivalente a la que siente por el resto de la comunidad de Filipos. Segundo, Pablo reconoce que es su colaborador, concepto usado por Pablo y reservado para quienes se han estado junto a él en el trabajo del Evangelio. Tercero, lo considera bajo conceptos militares, al indicar que es su compañero de milicia, es decir, alguien de confianza, a quien tenía a su lado para defender las verdades del Evangelio en el campo de batalla. O sea, mientras Pablo salía a predicar, muy probablemente él estaba a su lado apoyándolo. Cuarto, lo reconoce como mensajero o apóstol, que es la palabra utilizada en el griego. En el sentido amplio, sí, de la palabra, que es referido a alguien que es enviado y no que pertenezca a los discípulos de Jesús, que también conocemos como sus apóstoles. Porque es mediante Epafrodito que se envía la información y ayuda proveniente de la iglesia de Filipos. Y quinto, es quien le ha ayudado en sus necesidades. Pero aquí él va a utilizar una expresión un poco más especial. Señala que Epafrodito es el liturgo. Lo que nosotros entendemos en su traducción puede ser es un ministro o es un sirviente. ¿Para qué? En este caso, para apoyarlo en sus necesidades. Cuando alguien dirige acá las alabanzas o dirige el culto, también decimos que es el liturgo porque está dirigiendo la liturgia. Y es interesante esta relación que él hace acá. Es decir, el enviado de Filipos, en esta representación de la iglesia que lo ha enviado, Pablo lo considera como quien está realizando una labor casi sacerdotal, una labor sagrada, una labor sacerdotal al querer cubrir la necesidad del apóstol que estaba preso por causa del Evangelio. Este último se da porque a los prisioneros romanos no se les acostumbraba a dar alimentos. Aquello en realidad debía provenir de los familiares y de los amigos. Entonces, en este sentido, lo que en realidad hizo la iglesia de Filipos fue ofrecer un servicio sacerdotal al Señor al enviar a Epafrodito con ofrendas necesarias para cubrir el sustento del apóstol. La iglesia de los filipenses nos está enseñando que nuestra unión con el Señor nos ha de motivar a mantenernos atentos a las necesidades que pasen nuestros hermanos. Y en este caso puntual de este texto es estar preocupado por las necesidades de los hermanos que están en misión. Socorrerlos forma parte de la unidad que tenemos con Dios y del servicio sacerdotal que se le ofrece al Señor cuando los hermanos se preocupan entre sí. Luego Pablo advierte que modificó sus planes cuando decidió enviar esta carta. A través del mismo mensajero dice que va a enviar este escrito a los filipenses, quien estaba muy interesado en estar de vuelta, porque se ha afligido mucho cuando los filipenses se enteraron de que él estaba mal de salud. Es decir, Epafrodito, cuando se entera de que en Filipos, que está la iglesia que lo envió a él, se enteran de que él está muy enfermo, casi de muerte, él se entristece por estar provocando esa preocupación en la iglesia que lo había encomendado. Y que al parecer aún no se enteraban de la recuperación. Versículo 26. Parece que todavía en esta iglesia no se enteraban de que él se había recuperado, así que estaban con toda la preocupación allá. Entonces, esto es una acción natural que tiene toda persona en realidad que sabe que está preocupando
a sus seres queridos y que intenta hacerles saber cuanto antes de que ese problema ya pasó, de que ya se mejoró, por lo tanto que no quiere seguirlos inquietando. La enfermedad de Epafrodito fue tan grande que incluso estuvo al borde de la muerte. Versículo 27 es clarito. Y como seguramente en Filipos aún no sabían de esta mejoría, era importante para Pablo enviar esta carta mediante Epafrodito porque sería una inyección anímica muy grande para la iglesia de los filipenses. Podrían enterarse de que Epafrodito cumplió la misión de entregar la ofrenda, de apoyarlo en sus necesidades y de haber sobrevivido a tan violenta enfermedad que lo tuvo muy cercano a la muerte. Desde la prisión, Pablo sigue con la intención de cuidar a la iglesia de Filipos, a pesar de que él es el necesitado. De igual modo, él tiene cuidado por el otro. En este caso, la iglesia de Filipos es la que estaría recibiendo esta bondad de Pablo, de este sentir, este gesto de amor. Su unión se ve reflejada entonces en la preocupación por el bienestar mental y espiritual de los filipenses. Está consciente Pablo que si ellos se enteran de la mejoría de Epafrodito, en la iglesia se van a poner contentos, muy felices. Y el amor que une a Pablo con la iglesia de Filipos hace que cada uno empiece a preocuparse por el otro. Y en medio de este cuidado, Pablo no se olvida de su Señor. Les escribe diciendo que fue gracias a la misericordia de Dios que logró sobrevivir a su enfermedad, pero que también ve una misericordia del Señor en favor del mismo, al reconocer que también pudo librarse de tener una tristeza sobre otra tristeza. Es decir, él ve la misericordia del Señor por haber permitido de que él evitara tener que soportar la muerte de su amigo entrañable, que es Epafrodito, más encima estando él encarcelado. Una tristeza sobre tristeza. El apóstol tiene muy claro que está bajo la misericordia del Señor y que ésta no se pierde incluso cuando él está preso o cuando su querido amigo está al borde de la muerte. Respecto a la unión existente que nos muestra el texto, es digna de imitar. La iglesia de Filipos, preocupándose de Pablo, ¿qué es lo que hace? Le envía a Epafrodito como apoyo. Y con él, además, le hacen llegar una ofrenda. Luego, Epafrodito cae gravemente enfermo, mientras que en Filipo también debieron haberse preocupado por el estado de Epafrodito, que a su vez Epafrodito estaba afligido porque los filipenses se habían enterado y estaban tristes. Así que Pablo quiere enviar esta carta mediante Epafrodito como sorpresa y estímulo por su recuperación. Es decir, esta es una acción que evidencia que la relación de hermandad que tienen han arraigado para sí que todos se preocupan de cada uno de sus integrantes. Pablo preocupado por los filipenses preocupados por Pablo, le envían a Epafrodito. Pablo se preocupa de Epafrodito que está por morirse, Epafrodito que se está por morir se preocupa por los filipenses, sus hermanos que lo enviaron, porque ellos se enteraron de que él está mal. Pablo, en su estado de prisión, se preocupa por los filipenses y envía una carta con este mismo Epafrodito, adelantando sus planes, porque él quería enviar primero a Timoteo, para que hubiese más tranquilidad en Filipos. Habiendo más tranquilidad en Filipos, Pablo también se va a sentir mejor de ánimo. Cada uno de los integrantes de esta unión se preocupa del resto de los integrantes. Interesante y cómo nos enseña la manera de vivir de hermandad este texto. Y ya llegando al final del pasaje, veremos que la relación de hermandad produce gozo y humildad. De los versículos 28 al 30, vamos a ver que las intenciones de Pablo de enviar su mensaje con Epafrodito son claras. Es para que la iglesia en Filipos se ponga contenta. Quiere que se regocijen, versículo 28, al saber de él personalmente, al saber de Epafrodito personalmente. No podían whatsappearlo, así que no había paloma mensajera, parece, había que ir personalmente.
y de esa manera van a estar contentos, que se gocen, dice. Así como por un lado tuvieron que preocuparse entonces por su estado de salud, ahora cree que les toca un momento de felicidad al ver su recuperación. Así que Pablo no quiere seguir esperando más tiempo y cree que para Epafrodito ya es hora de regresar. Por su parte, tal gozo en la iglesia de Filipos hará que Pablo pueda sentirse mejor. Y en este momento de aquel regreso es lo más importante que él puede hacer. Porque a pesar que no puede salir libre, sí puede libremente tomar decisiones. Y esta es una de ellas, el regreso de este fiel servidor. Entonces, la lógica tensión que tiene el apóstol por la preocupación del bienestar de los hermanos de Filipenses hace que viaje Epafrodito. Pablo conoce muy bien la iglesia que él mismo formó y comprende muy bien que allá esta noticia será tomada de buena manera. Por lo que Pablo indica es que la tranquilidad de sus hermanos en Filipos también va a provocar que el mismo Pablo se pueda sentir mejor. El apóstol humildemente sale del centro del problema y ahora coloca a la iglesia de Filipos. Envía a Epafrodito porque en este momento en realidad su preocupación principal ya dejó en Pablo de ser su encarcelamiento. También dejó de ser el estado de salud de Epafrodito porque ahora está mejor. Ahora se entiende que la iglesia está en su pensamiento. Pablo está preocupado de su iglesia y en su mente ahora, para sentirse mejor, quiere ayudar a que ellos tengan un nuevo gozo al ver a Epafrodito recuperado y de regreso, que es el mensajero que ellos habían encargado en apoyo a Pablo. El apóstol motiva a sus hermanos a que reconozcan en Epafrodito a una persona que ha realizado muy bien su encargo. Por ello que les escribe que lo reciban con mucho gozo. Versículo 29. Cuando Epafrodito cumplía funciones al lado de Pablo, no las estaba haciendo a título personal, sino que lo estaba dando cumplimiento a un encargo que provenía de la iglesia. Entonces, la causa de gozo ha de ser producida porque fueron bien representados. Les está diciendo a los filipenses, ustedes al enviar a Epafrodito fueron bien representados. Estuvo a la altura de lo que ustedes esperaban. Así como Pablo considera que Timoteo es una persona que puede representarlo a él de buena forma cuando lo envía a Filipos, de igual modo Epafrodito dejó bien puesto el nombre de la iglesia que lo envió, lo que es causa de gozo para el apóstol. Por eso, que el poder tenerlo de regreso, en vez de que la iglesia se entristezca por pensar que algo faltó, de que algo salió mal que debió ocurrir de regreso, de que este regreso como no estaba planificado, entonces las cosas salieron mal. Pero en realidad Pablo los insta a la celebración, al gozo. Pablo reconoce públicamente que Epafrodito llegó incluso hasta arriesgar su propia vida por darle cumplimiento al encargo que los filipenses le habían hecho. Debido a que ellos, por la distancia, no podían ayudarlo de una manera más cerca o de una manera presencial. Sin embargo, fueron bien representados. Pablo destaca el gran trabajo de Epafrodito. De que él fue capaz de haber llegado al roce de la muerte. Y cuando él destaca esto, Pablo de una manera humilde empieza a levantarlo, a decir de que tengan gozo por el buen trabajo que hizo él. Y él, Pablo, no se siente mal o lo evita hacer eso porque eso pudiese intentar minimizar su labor o sentirse opacado. Pablo, de una manera muy humilde, empieza a destacar la labor y buena labor que había hecho su hermano Epafrodito. El apóstol nos muestra una vida transformada por Cristo y quiere que sus lectores también la tengan
al aprender a gozarse por cosas de otro modo, por cosas que de otro modo no hubiesen tenido sentido. Por ejemplo, el que la iglesia se regocije en Epafrodito a pesar de que regresó antes de lo planeado. Para cualquiera eso es signo de fracaso. Pero en Pablo no, porque él entiende, porque él sabe muy bien que los planes del Señor pueden ser distintos a los propios. Él sabe que simplemente buscar al Señor es causa de gozo. A pesar que esté afligido o necesitado, recordará también que en esos momentos estará presente en los pensamientos de Dios, tal como lo expresa el salmista en el capítulo 40, primera parte del versículo 16, que dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Pablo sabe que también el inicio del versículo 17 del mismo capítulo dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Entonces el apóstol está consciente que este regreso antes de tiempo no está fuera del alcance de Dios y que ahora pareciera que está disminuyendo su apoyo, porque debe enviar a Epafrodito, debe devolverlo, uno que tuvo una buena participación con él. Sin embargo, Pablo puede sentir que Dios seguirá con él, quien sabrá suplir la compañía o la falta de esta compañía. Pablo escribe acerca del compromiso que Epafrodito tiene con el Señor, destacando que él también estuvo dispuesto a perder su vida para encontrarle en Cristo. Algo totalmente fuera de lugar para el pensamiento de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de nuestro tiempo el gozo está puesto en pretender llenar nuestro corazón con nuevas adquisiciones, con más bienes, con nuevos logros, y ahí colocar nuestro regocijo. Pero esto no es así, en un mensaje que diga, pero este no es un mensaje en realidad que diga que las nuevas adquisiciones, o más y mejores bienes, o buscar nuevos logros sea malo. Porque cuando eso se tiene, lo reconocemos como una bendición de Dios. Lo malo es cuando estos beneficios de nosotros llegan a llenar el lugar para nuestras alegrías y nuestros gozos y dejan de lado el experimentar al Señor. Entonces aquello nos mueve a tener una relación de hermandad con quien no me deja tener una buena relación de hermandad con quien tengo a mi lado. Porque empiezo a llenar mi corazón con otro tipo de cosas en vez de haber dejado en el centro a nuestro Dios, que es más encima quien nos va dando estos bienes y nuevos logros. Pablo quiere que los filipenses se gocen, que entiendan, al igual que él, que se puede tener regocijo no porque no existan problemas que lo aquejen, sino más bien porque en medio de las dificultades puede gozarse al experimentar las misericordias de Dios. Porque entiende que fue el Señor quien impidió la muerte de Epafrodito y con ello profundizar o evitar profundizar la angustia que sentía el apóstol también por estar preso. La justa preocupación por uno mismo no tiene por qué ser una preocupación egoísta, centrada en el yo. Debemos darle cabida a la preocupación por el prójimo, a la relación de hermandad existente como hijos del mismo Padre. Lo que le está ocurriendo a Pablo en este momento es algo que es producido por la unión que él siente por los filipenses. Deja de lado su propio estado, que con justa razón podría ser el mismo, o el mismo querer dejarlo en el centro. Estaba preso. Sin embargo, ubica los sentimientos que él tiene respecto a la iglesia de Filipos. Su unión con ellos es más fuerte que cualquier egoísmo que lo esté carcomiendo por dentro. Sus condiciones, lejos de ser las óptimas, no cumplen ni siquiera las condiciones mínimas como para tener tiempo para los demás. Pero en este caso, el apóstol nos muestra que la unión con la iglesia no es una mera junta de amigos o una mera junta de buenos amigos o de un sentimiento pasajero. Es una unión de vida, una de razón de ser,
Es decir, la unión con Cristo no se limita a la soledad con Él, sino que es una unión en grupo. Porque no existe unión con Cristo sin la inclusión del resto de los hermanos que forma parte del mismo cuerpo. En otras palabras, no tenemos unión con Cristo si no comprendemos la vida de la iglesia que tenemos en común. Y porque si empezamos a hilar más fino, preocuparse por la iglesia es otra forma de preocuparnos por nosotros mismos. Si usted quiere ser egoísta, preocúpese mejor de la iglesia, porque al preocuparse de ella, también se está preocupando de usted mismo. Y este egoísmo es un egoísmo que podríamos decir que está permitido. Jesús se entregó a sí mismo por su iglesia con quien se encuentra íntimamente unido. La cruz eliminó la distancia con Dios y espera que nuestra respuesta sea entregarnos por completo a Él, bajo el arrepentimiento de nuestros pecados y volcarnos hacia sus intereses. Uno de ellos es la unión que debe prevalecer en la relación con nuestros hermanos. Porque la relación de hermandad mantiene unidad en la adversidad. La vida cristiana no está ausente de peligros, pero en cada uno de ellos debemos entender que no estamos solos. Porque la relación de hermandad contiene cuidado por el otro. Cada hermano tiene la preocupación del resto de su comunidad para apoyarse. Porque no se puede avanzar si se descuida el terreno alcanzado. Y porque la relación de hermandad produce gozo y humildad, por un lado, gozo porque el bienestar de mi hermano lo celebro como propio. Y por el otro, la humildad, porque somos capaces de destacar las virtudes en nuestro hermano como que si fueran propias cuando nos representa. Estas son solo algunas características que se observan cuando un grupo de personas que se aprecia a sí mismo bajo Cristo Jesús tiene la relación de hermandad. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Grande y buen Señor, a través de Pablo hemos visto que una relación de hermanos en Cristo ha de sacar del centro nuestra vida de interés egoísta, en donde nos encerramos por nosotros mismos. Y nos abre paso para que nos preocupemos por el bienestar también de nuestro hermano, que experimentemos los intereses de nuestro Señor, expresando preocupación por el bienestar de nuestro hermano. Ayúdanos a que esto sea una realidad en nosotros. Ablanda nuestro duro corazón y elimina nuestro egoísmo, porque hay una lucha interna. Pero queremos buscar y ser partícipes de tus intereses. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.